Nuestro módulo de obras de la aplicación Gesplus Business está desarrollado para la gestión de los diferentes procesos específicos del sector, desde la realización de presupuestos y mediciones hasta la certificación y facturación de los proyectos, integrando también el control y gestión de materiales, mano de obra y vehículos. Va dirigido a empresas de obra civil, construcción, movimiento de tierras y demoliciones. A continuación vamos a ver algunas características destacadas. En primer lugar vamos a ir viendo partidas, capítulos y subcapítulos. Cabe destacar que en la tabla de capítulos podemos asignar diferentes subcapítulos, los cuales se asignarán dentro del presupuesto por partida. En las partidas tenemos los datos de la descripción y un bloque de la partida, donde se desarrolla o se amplía la descripción que se ha indicado anteriormente. Dicho bloque será arrastrado al presupuesto y a la certificación. Como se puede observar, tenemos hasta 5 tarifas de venta con sus correspondientes descuentos. Y además a la partida se le puede hacer una asignación de costos, donde tan solo habría que asociar un producto o un servicio a la misma. En la obra tendríamos los datos generales, los datos de un cliente, es decir, le asignamos el cliente al que corresponda, y tenemos unos datos informativos sobre presupuestos y certificaciones de la misma. Además, desde la propia obra podemos hacer asignación de materiales, de tiempo y de gastos. De igual manera, podemos consultar una serie de datos, como serían el resumen de costos, ver el detalle de los materiales, tiempo y gastos, así como una rentabilidad. Los trabajadores serán dados de alta asignándole una categoría laboral, la cual va a permitir obtener un costo de la mano de obra. Ese costo no se puede modificar puesto que está calculado en base a la categoría. Para ello existen otros campos donde se podrán introducir en caso de no querer utilizar los que calcula el programa de manera automática. Desde el propio trabajador podemos hacer la asignación de tiempo, donde indicando la obra se le puede especificar el trabajo desarrollado por el trabajador en dicha obra y la hora empleada, de manera que esa hora por el precio obtendrá un costo. Además, se puede obtener el resumen de costos y tiempos del trabajador, así como el detalle, un resumen anual de horas o la hora empleada en una obra específica. Con la información que acabamos de ver ya podríamos realizar lo que son presupuestos y certificaciones. En un presupuesto por partida se recogen unos datos de cabecera con el número del documento y la fecha, además de los datos del cliente y su obra asociada. Podemos acceder directamente desde esta propia cabecera a consultar los datos del cliente, lo cual nos enlazaría directamente con la ficha del mismo, o bien desde la obra se realizaría lo mismo, nos enlazaría a su ficha. Además, se puede hacer una breve descripción del presupuesto. Si se desea, no es algo obligatorio. A continuación se introducirían los capítulos, simplemente dándole a introducir. Por cada capítulo puedo introducir subcapítulos.
Una vez introducidos los capítulos, se le asignarían las partidas. La partida asignada por capítulo. En este caso, para el primer capítulo, hemos incluido varias partidas. Y para una de esas partidas, si nos fijamos, se han incluido medidas. Para las partidas tenemos la opción de introducir sus costos, que como hemos visto anteriormente se pueden definir en la ficha. Esos costos, si no se introducen, los podemos meter manualmente o bien actualizar con lo que ya haya predefinido. Por ejemplo, esta partida tenía un costo predefinido de manera que el programa ya lo tiene asignado y mediante esta opción podría cargar los costos predefinidos y se perderían los datos actuales que yo hubiera introducido manualmente. Podemos simplemente utilizarlos para consultar o bien para aceptar esos cambios y arrastrar directamente el precio a la línea del presupuesto. En la pestaña opciones pues se recogen unos datos varios como pueden ser la forma de pago, si hubiera algún descuento, porcentaje de retención, de beneficio industrial, porcentajes generales y los datos para la impresión, puesto que tenemos tres tipos. Que se haga la impresión completa del presupuesto solo con mediciones o sin mediciones y un número de formato, además de un amplio campo para observaciones. El estado del presupuesto pues se irá modificando conforme vayamos certificando, puesto que esto arrastrará con una tabla y el programa de manera automática irá modificando el estado. Desde el propio presupuesto tenemos la posibilidad no solo de imprimir, como hemos visto antes, con los distintos tipos. Podemos ver un ejemplo de cómo quedaría el informe. Se puede observar que va especificado el capítulo con sus subcapítulos y a continuación las partidas. Y nos van mostrando los subtotales por cada uno de ellos. Y al final del informe se mostraría el resumen. Y por último, el desglose de las bases. Pues como decíamos, desde el propio presupuesto podríamos, aparte de imprimir, podríamos certificarlo. Hacer una nueva certificación, ver las que ya están realizadas o incluso hacer las certificaciones finales de retención. Si no se basa en una certificación final, no pasa nada. El programa permite cerrar el presupuesto sin esas retenciones. Si hacemos una nueva certificación, pues directamente el programa nos enlazará a ella de manera automática, completando todos los datos de la cabecera, completando los datos del capítulo y en la partida simplemente habría ya que indicar las unidades que se van a certificar. Si vamos a certificar todo o si se va a certificar una parte. De manera que una vez almacenado, volveríamos al presupuesto y el programa ya automáticamente cambia la línea de color, lo que quiere decir que ya se ha comenzado a certificar. Y como hemos visto antes, si yo quisiera ver lo que ya se ha certificado, pues desde el mismo puedo acceder a ello y consultar el dato. También existen los vehículos, ¿vale? Donde simplemente se introducen los datos de la matrícula, se puede indicar la póliza y compañía de seguros, unos datos técnicos y desde el propio vehículo podríamos asignar unos gastos, aparte de consultar los mismos mediante un listado o los últimos gastos generados. Esta asignación de gastos automáticamente, como veremos, nos arrastraría la matrícula y simplemente habría que especificar el tipo de gasto. Pues ya puede ser por una revisión, por una avería, cualquier gasto surgido se especifica y se le asigna la matrícula en cuestión, de forma que después podré obtener los resultados mediante el listado.
En procesos tendríamos, como hemos visto antes, la asignación de gastos a vehículos, que lo más cómodo sería realizarlo desde el propio vehículo, pero existe la opción genérica para ello. También tendríamos la asignación de tiempo a obra. Como hemos visto antes, que todo esto lo tenemos desde la propia obra, pero existe una opción donde de manera manual a cada obra yo puedo ir introduciéndole el trabajador, qué trabajo ha desarrollado y cuántas horas. Y después también tenemos una serie de informes que nos van a recoger pues toda la información que previamente hayamos introducido, desde la información de obra y trabajadores, pasando por los vehículos incluidos sus gastos, los costos de esa obra, pues que pueden ser por obra o por tiempo y por trabajador. Se pueden recoger la información de los materiales, los tiempos y los gastos y hacer un análisis, aparte de una rentabilidad por obra. Como hemos podido observar también, el programa siempre nos va a permitir generar consultas personalizadas mediante el gestor de consultas. Además de que en las búsquedas también se pueden configurar con múltiples filtros y establecer un orden, lo que eso ayuda a una mejora en la operatoria del programa. Como hemos visto antes también, podemos trabajar con más de una empresa. Esas empresas pueden ser multidivisas y tener en cuenta que en el programa no tiene por qué trabajar un solo usuario. Puede haber más de un usuario trabajando en el mismo módulo o en la misma acción o con distintos módulos y abiertos más de una vez, que es lo que permite que el programa tenga una buena navegabilidad. En base a todo esto, podríamos sacar en conclusión una serie de beneficios de la aplicación del módulo de obra. Podríamos decir que es altamente personalizable, que nos permite resúmenes de gastos, tiempos, materiales y costos de obra. Podemos sacar informes de gastos por vehículo, controlar existencias de nuestros artículos y existe multitud de consultas y de gestiones personalizadas para búsqueda y filtros. A continuación vamos a ver los módulos compatibles para la versión G+ Business con el módulo de obras.